Bueno, pues muchas gracias. Cuando el colegio y el Ateneo me encargan la difícil empresa de tener que venir a Valencia, ni más ni menos, a un público variopinto, a hablar del mundo de la pirotecnia, pues a uno le surgen los 7 males, sobre todo cuando hay personas entre el público que son grandes expertos de este campo desde el punto de vista profesional. Pero claro, tenemos que entender que hay que dar un enfoque humanista a cualquier ámbito de la ingeniería, puesto que aquella definición del hombre en la tierra era necesario. De ahí la vinculación del ingeniero de minas con la pirotecnia y otras ramas de la ingeniería civil, y poder entender el porqué, los usos, las costumbres y las tradiciones del antiguo Reino de Valencia y la actual Comunidad Valenciana. Es decir, la tradición de la cultura y el uso secular del fuego viene vinculado muy directamente con todo aquello, desde la época de Jaime I, que hablaremos, hasta la actualidad en la parte de introducción histórica. Cualquier cosa que deseen durante el desarrollo de la charla o conferencia, como quieran denominarlo, pues me cortan. Si bien sé, se lo contestaré, y si no, les diré que me dan el teléfono o el email y les contestaré en próximas ocasiones. Bueno, es importante saber de dónde venimos en el ámbito de la pirotecnia, puesto que con la famosa frase de tota la vida que decimos por nuestras tierras, es que la pirotecnia se utiliza de forma tradicional en cualquier ámbito familiar, festivo, cultural. Decía una persona de Madrid que vino a nuestras tierras que con un arroz lo arreglábamos todo. Es decir, una boda, un bautizo, un negocio, y yo le puntillé que con una traca, con un espectáculo pirotécnico también. Y eso viene un poco a denotar nuestra forma de sentir y proceder. Y de ahí la importancia que tiene la industria pirotécnica y todas las manifestaciones culturales vinculadas a la pirotecnia que solemos realizar. Ahora vamos a empezar con la presentación y de esta manera. Bueno, 2 imágenes que pueden ilustrarnos un poco sobre antecedentes históricos. Conocemos el desarrollo de la pirotecnia, por decirlo de alguna manera, que ya en China se empezó a desarrollar, con un uso bélico fundamentalmente, hasta una imagen ya, una fotografía costumbrista en la Catedral de Valencia, de una tradicional disparo de una traca o un correfox de los que se podían realizar en la época. Pues bueno, en esa evolución de tantos siglos y distanciados tantos kilómetros y tantas millas de un continente a otro, de una cultura a otra, siempre nos une la pasión por el fuego, ¿no? La pasión por el dominio del fuego y por todo lo secular y ancestral que puede llevar a ello. Pero habrá que ir a la etimología de la palabra pirotecnia, procede del griego, piros, fuego, tecne, arte o técnica, ni más ni menos que el arte que trata de todo género de intervenciones o invenciones de fuego. Desde el famoso fuego griego hasta el dominio del mismo para usos bélicos en primer momento, y a partir de ahí fue derivando para usos religiosos y usos culturales. Y por lo tanto podemos distinguir la pirotecnia en su origen en 2 usos fundamentales. El uso militar, lógicamente con todo el afán de todos los pueblos, sobre todo ribereños del Mediterráneo, el afán de conquistas y de llegar más allá y de llevar sus culturas y todo ese intercambio económico que se produjo en su momento, de manera que todos esos elementos pirotécnicos que se utilizaban para lanzamiento de proyectiles, fuego griego y demás, para poder conquistar y poder ocupar terrenos, también en ocasiones para el uso civil, para el uso lúdico y festivo, se utilizaba en una mayor o menor medida. Y sobre todo para festejar la paz o el dominio de determinados aspectos. Podemos decir y afirmar que la historia de la utilización cultural y festiva de la pirotecnia en nuestras tierras abarca más de 5 siglos. Incluso podemos ir más allá, puesto que ya en el Llibre dels Fets, en la conquista, esa autobiografía o biografía novelada de Jaume I, en esa víspera, el 9 de octubre de 1238, en el capítulo 264, cuando por la noche estaba navegando Hungría y las huestes en Santa María del Puig, preparándose la entrada en la ciudad de Valencia, ya hubo un intercambio de algún elemento pirotécnico no bélico, sino de señales, puesto que los musulmanes que estaban aquí dentro de la ciudad de Valencia hicieron señales de bienvenida a unas naves marroquíes que se dirigían a unas naves para el auxilio de la ciudad de Valencia. Y ante ello cuenta el Llibre dels Fets que pues el rey Jaime I
contestó de alguna manera a esos fuegos con otros elementos de fuego pirotécnico para dar presencia que las tropas estaban allí y que la conquista de la ciudad iba a ser efectiva la mañana siguiente. Pues bien, desde aquella época hasta la actualidad han pasado no tantas culturas, pero sí muchas vicisitudes sobre la tradición y la cultura valenciana, y sobre ella vamos a hablar un poquito a forma de introducción. 200 años antes de Cristo. Se puede decir que todo comenzó con un bambú lanzado al fuego en China, en el que al expandirse el aire interior entre los anillos de esas cañas de bambú, llega a producirse una explosión, una deflagración, ¿vale? Entonces ya los aldeanos, los ocupantes de aquellos terrenos, decidieron que repetir y rememorar esa efeméride podía servir para ahuyentar a los espíritus. Bueno, ya empezamos con un uso cultural o tradicional de algo que podía incitar al inicio de la utilización de artificios pirotécnicos. Entre el año 600 y 900 ya la mecha se encendió cuando un alquimista chino empieza a combinar el azufre, el carbón y el salitre, y con una aproximación de una fuente energética se produce una reacción. Y cuanto más oxígeno tenía el salitre como elemento oxidante, pues mayor era el efecto deflagrante que podía llegar a tener. Y por lo tanto los chinos no tardaron en mezclar esta mezcla con polvo de rocas y metal para realizar algún tipo de bombas o algún tipo de proyección. Ya estamos hablando de los inicios de utilización bélica, de alguna manera, y a partir de ahí, ya como conocemos o podemos conocer la utilización de la pólvora en el medioevo, y a partir de ahí, con Marco Polo, a través de sus viajes de intercambio cultural y comercial, pues la traída de esos fuegos artificiales, de esos elementos basados en la utilización de la pólvora a Europa, que introdujo en Italia y posteriormente pasaría a Península Ibérica, Francia y Bélgica. Ya podemos empezar a hablar un poco de la utilización por los árabes en España de algún tipo, un símil de producto o elemento pirotécnico, sobre todo en determinadas festividades, si bien la región musulmana no permite grandes festividades con esta utilización de productos, pero sí ya con alguna lucería de color y alguna utilización de algún elemento semejante a la pólvora que produjera algún elemento fumígeno, sobre todo. En España también, en las crónicas de los reyes de Aragón, de los condes de Barcelona, se encuentran constantes referencias a artefactos que eran utilizados para regocijo del pueblo, tanto en las tierras aragonesas como en las tierras del Reino de Valencia. Y también se extendió a Francia. La similitud de la corona de Aragón, la proximidad, aunque estaba la cordillera de los Pirineos por medio, se facilitaba ese intercambio cultural, ese intercambio del fuego, que de alguna manera pasó más allá hacia Europa, y ya el rey Luis XV gustaba de utilizar estos elementos. Bueno, tenemos varios hitos de 1400 a 1500. El Renacimiento produce grandes avances en arte, literatura, fuegos artificiales. Los árabes con la traída de los fuegos artificiales a la península ibérica. Pero ya encontramos en nuestra región, en nuestro reino, el antiguo reino de Valencia, los problemas derivados durante la Guerra de las Germanías. Comienzo del reinado de Carlos I, entre 1519 y 1523, en que ya se destaca la prohibición del estronaes, mascles de ferro o truenos, puesto que el gobierno central ya quiso empezar a realizar un control exhaustivo sobre la utilización masiva, cultural o bélica o defensiva, de los artificios pirotécnicos. Posteriormente, ya John Bate, en 1635, pues publicó Misterios de la naturaleza y el arte, con 4 tomos, que luego resultó parte de inspiración para Isaac Newton. Y ya podemos también rememorar la publicación de Re Metálica y de Re Pirotécnica, que fueron unos manuales con los cuales a nivel de minería y mineralogía sirvieron mucho para aprovisionar de materias primas a la industria pirotécnica, y el Re Pirotécnica para generar esos artificios, esas mezclas, y poder utilizar todos los utensilios que luego servirían para esa utilización segura, por decirlo de alguna manera, en aquella época. Si hay datos significativos, podemos hablar de la Guerra de Sucesión, 1707-1713, el cual culmina con la batalla de Almansa, la famosa frase del mal de Almansa que a Atocha alcanza,
con la cual supone una pérdida eficaz de la identidad del pueblo valenciano por la pérdida de esforç que ya Jaime I había jurado y transmitir y defender, y les lleis propis que el regne valencià mantenía. Una leyenda nos puede situar la aparición de la mascleta como una manifestación festiva en la reutilización de los cañones de armas de fuego, que después de la victoria de Felipe V y a comienzo del XVIII ya dejaron de fabricarse en algunas poblaciones. Vicent Domènech el Palleter en Valencia, en la resistencia contra esa entrada de tropas también. O sea que tenemos antecedentes en la ciudad de Valencia dignos de destacar en la utilización de esa pirotecnia. Pero fundamentalmente nos centramos en que en la ciudad de Valencia, en nuestras tierras, quién fabricaba esos elementos pirotécnicos, quién realizaba esas mezclas, puesto que en aquella época los gremios estaban perfectamente organizados y ejercían un estatus de poder frente a la burguesía y a los nobles. Pues se estableció el gremio de los polvoristas, que ni más ni menos pues eran aquellas personas, aquellos profesionales que se dedicaban a utilizar la pólvora, los artificios pirotécnicos para las manifestaciones festivas, pero también para guardar y hacer guardar en las Santa Bárbaras, que en todas las localidades de la Comunidad Valenciana existían, o los carrers de la pólvora, donde se guardaba la pólvora para defensa en momentos puntuales. Pues bueno, ya empezamos con el siglo XVI-XVII con la profesión del polvorista. Podría ser la precursión de la profesión del pirotécnico tan arraigada actualmente en nuestras tierras. Quien ha dignificado el uso tradicional y profesional de la pirotecnia y ha llevado más allá de las fronteras de España pues un uso tradicional de la pirotecnia. Luego hablaremos de las diferentes manifestaciones festivas y culturales, cómo no puede entenderse una mascletá fuera de nuestro entorno, de nuestra comunidad. Y cuando hablas con fabricantes de pirotecnia de fuera de la comunidad, te hablan que preparar una mascletá y venir a dispararla a cualquiera de las localidades, a Valencia o cualquiera de las provincias y ciudades de la comunidad, ya es un hito histórico, porque además no se llega a entender. O sea, el público español no entiende el sentir y el disfrutar de una mascletá en esencia. Y miren que hay grandes espectáculos de castillos de fuegos, grandes premios internacionales, pero lo que son los concursos de mascletás no salen de nuestro territorio. Alguna sensación tendrá y luego veremos la explicación. Podemos decir que en el ámbito nuestro, de la Comunidad Valenciana, a partir de 1714, la tradición era que después de todas las misas mayores y de las fiestas patronales de todos los pueblos, a las puertas de la iglesia hay ermitas, en el suelo se plantaban tracas, aquellas comunidades que se podían permitir el pago del dinero, para ser disparadas de set en Déu en toc, y el resto cuando la misa mayor terminaba. Con todo, ahí vemos un engraellat ya de manera costumbrista del siglo XIX, el Museo de la Cerámica González Martí, en el Palacio del Marqués de Dos Aguas, en el que ya hay una representación costumbrista de la utilización de la pirotecnia como uso tradicional. Si ya en el siglo XVIII ya se utilizaba la pirotecnia a la salida de la iglesia los domingos o la salida de una procesión de un santo, pues recordemos nuestros barrios, nuestros pueblos, en cualquier efeméride religiosa o festiva, la utilización de la pirotecnia también vinculada a esas manifestaciones culturales festivas y religiosas, bien inherente a nuestra forma de ser y a nuestra forma de sentir y enfrentarnos a las tradiciones. De 1730 a 1740 ya se promulga el poder para el pueblo. Si antes la realeza o los nobles eran aquellos cuyo poder adquisitivo facilitaba el acceso a los servicios del gremio polvorista, como se decía en Valencia, pues ya la burguesía, los gremios también tenían facilidades por tener cierta poder de adquisición económica y poder acceder a disfrutar de esos espectáculos que dejaban de ser exclusivos para ciertos estatus sociales. Y a partir de ahí saltaron hacia Europa. Claro, todo el movimiento de inmigración de Europa hacia América, pues lógicamente llevó usos, llevó costumbres y llevó utilización de pirotecnia. Estados Unidos hoy en día también es una potencia en cuanto a fabricación de artificios pirotécnicos de espectáculos, de su forma de ver y entender la pirotecnia, que no tiene nada que desmerecer a los nuestros, pero tienen otro enfoque, otro sentido. Y ya tenemos, como en todo, la incursión de
las escuelas italianas. El siglo XIX llega el color a través de los pirotécnicos italianos, aunque aquí en Valencia ya se habían realizado, como en breve comentaremos, una serie de ya castillos de fuegos, por decirlo de alguna manera, que podía ya ser los antecedentes y sentar las bases de las actuales fallas, sobre todo en el siglo XVII y siglo XVIII. Un buen ejemplo de lo que estamos comentando de castillo de fuegos en Valencia, un castillo pirotécnico sufragado por la ciudad, instalado en la Plaza del Mercado en 1655, sobre todo para festejar las fiestas de la Inmaculada, ¿vale? Todo vinculado siempre, cualquier evento pirotécnico, a usos religiosos, a las fiestas religiosas que siguen bien arraigadas. Con la llegada al color viene del dominio y el aprovechamiento de minerales, de nuevos procedimientos de extracción, de nuevos procedimientos de transformación mineralúrgica. Aquellos viejos procedimientos de amalgamación, de obtención de minerales a partir de otros, de separación de menas, de aprovechamiento de ellas. A partir de ahí, conseguir agregados de sales metálicas como el estroncio para el rojo, el bario para el verde, el cobre para el azul y el sodio para el amarillo. No solamente llegaban de Italia, los yacimientos minerales que tenemos en la Comunidad Valenciana, en la Sierra Calderona, la Sierra Espadán, asociadas al Triásico, guardan todavía viejas explotaciones de interior con ciertos minerales que que eran aprovechados para, entre ellos, el uso de la pirotecnia. O sea, que no nos venían importados. Pero sí el puerto de Valencia y otros puertos de la Comunidad Valenciana servían de intercambio de todas estas materias primas minerales que eran esenciales para esas nuevas introducciones de nuevos efectos que en aquel momento pues, resultaban espectaculares. Utilización también de aluminio y magnesio como elementos combustibles en las formulaciones, para obtener ya más altas temperaturas, sobre todo imprescindibles para obtener los efectos de color. Poco a poco también fueron introduciéndose sales de estroncio, bario, cobre, sodio, polvo de zinc, en definitiva, todo un catálogo de productos químicos que hacen posible conseguir cualquier color y efectos, sobre todo en aquella época, la dificultad del dominio. Pero podemos decir que no fue hasta el primer cuarto de siglo del XIX cuando se puede iniciar la etapa moderna de la pirotecnia, gracias al francés Chartier, quien inicia el empleo de dos nuevos agentes químicos, el clorato de potasa y el nitrato de estronciana. Claro, con la introducción de estos nuevos elementos, los efectos que se conseguían, sobre todo en castillo de fuegos, en elementos nocturnos, en horarios nocturnos, pues eran las estrellas purpuradas, ¿no? Esos efectos de color que salían de los cohetes y bombas que entonces se utilizaban a media altura, pues no se conseguían unas alturas mayormente definidas, de manera que generando meteoros luminosos se conseguían unas geometrías pues, muy incipientes y que tenían que empezar a desarrollarse. Pero sobre todo a la primera mitad del siglo XIX, con el Boletín de la Sociedad Química de París, las combinaciones de fuegos artificiales empiezan a funcionar. Esa teoría del error de acierto realmente se llevó a cabo y con esto el arte pirotécnico se enriqueció y la difusión fue a más. Hay que recordar que en Valencia, en nuestra comunidad, pues estábamos muy lejos de Francia y aquí se seguía utilizando los productos tradicionales. Y faltaba poco, la verdad es que faltaba poco para dar ese salto sustancial y poner la pirotecnia valenciana del momento ya prácticamente en primera línea. Y eso se consigue en la Exposición Regional de Valencia en 1909. Hay un dato curioso que ahora se está rememorando ya prácticamente la efeméride de aquel momento, en el cual, consultado tesis doctorales de industrias relevantes que existían y que estuvieron presentes, puesto que lo que se pretendía era poner en valor y mostrar la potencia de la industria española, pero sobre todo de la Comunidad Valenciana, la industria pirotécnica no estaba presente. No estaba presente porque era desplazada por intereses económicos. Hay que pensar que ese gremio de polvoristas del siglo XVI-XVII se había visto relegado nuevamente a volver a las barracas, volver a las alquerías, realizar el trabajo artesanal y eran desplazados pues, por la mayor producción de cítricos, de yute, de alpargatas, de elementos, aspectos textiles, mantas, que en aquel momento tenían una gran demanda por el mercado nacional español y por Europa. Pero importante ya fue los fuegos que se empezaron a realizar vinculados a la exposición regional
en la que podemos decir que si bien la banda de Valencia ya realizó una serie de conciertos a nivel cultural, se llegaron a disparar hasta 96 espectáculos de fuegos artificiales, contando con un concurso Castillo de Fuegos, que ojo la cifra, 18 días consecutivos, y eso ya nos da a entender, y de la manera simultánea 18 días de tracas. De lo mismo que se empieza a realizar el día 1 de marzo hasta el 19, cuando se aproximan las fiestas josefinas de las Fallas. O sea, ya tenemos un antecedente o una explicación histórica de por qué esos 18 días. Pues puede ser, y podríamos llegar a la conclusión que fueron los mismos que se realizaron con la exposición regional. Podemos hablar de la tradición y cultura de la pirotecnia valenciana, una primera etapa de 1659 a 1814, con esa traída de elementos de color ya desde Italia. Esa segunda etapa de 1814 hasta 1907-1914, influenciada por la exposición regional, que supuso abrir la industria pirotécnica al mundo, de alguna manera, a través de esa exposición. Y ya la tercera y última etapa, desde 1914 hasta el presente día, ¿no? Prácticamente, teniendo en cuenta las evoluciones técnicas, tecnológicas, de utilización de elementos y sobre todo de la utilización de las mejores técnicas disponibles y los avances en seguridad que prácticamente en las últimas décadas se ha conseguido, pero sí podemos estar dentro de esa tercera y última etapa que estamos viviendo y ojalá podamos hablar de cuarta, quinta y sexta etapa por las evoluciones. Claro, ya empezábamos a distinguir que si el elemento tradicional de la pirotecnia valenciana siempre ha sido la traca. La pura traca valenciana y nuestra forma de vivir. El mercado exigía otras cosas. Y esas otras cosas que venía a exigir eran esos espectáculos nocturnos, de luz, de geometrías. No en un espacio, en un área visual sobre el nivel de tierra, sino en el cielo, a media altura. Con lo cual, el hombre se intentaba aproximar a Dios de alguna manera. Si ya en el gótico, en el románico, en el gótico, se había intentado levantar esas catedrales hacia el cielo, de esta manera, sin desde el punto de vista arquitectónico, pero sí con el punto de vista de la utilización efímera del fuego, nos podíamos aproximar a ellos. Es un poco el sentir y la utilización. Bueno, realizada la introducción histórica, si alguien quiere preguntar algo, los he aburrido, pero creo que era necesario ubicarnos de dónde venimos para poder realmente poder avanzar. Nos tenemos que centrar en esas materias primas que ya se empezaron a utilizar, pero que se utilizan actualmente. Para ello he realizado un extracto de unas especificaciones técnicas de materias primas que el Colegio de Ingenieros de Minas de Levante publicó en el año 2001. Podemos decir que es de las pocas publicaciones técnicas de referencia a nivel de España en cuanto a materia prima pirotécnica y fichas de seguridad, compatibilidad y demás que existen, y puede ser un libro de consulta y referencia para quien no lo conozca. Hay determinados aspectos pero antes me gustaría hablar de la pólvora, puesto que si la traca, si toda la historia de la pirotecnia va vinculada a la pólvora, que no quiere decir que hoy en día tenga tanta importancia como luego justificaremos, pero sí vamos a hablar un poquito de ella, si me lo permiten. Podemos decir que fue el primer elemento explosivo, yo diría que deflagrante o detonante, ahora veremos las capacidades y características que tiene, descubierta por casualidad en China, como ya se ha comentado, y fruto de las investigaciones de alquimistas, ¿vale? Sobre todo para buscar el elixir de la eterna juventud, y como así por accidente, como luego pasó con Alfred Nobel y la dinamita, pues de experimentos y muertes luego se generan algunos avances para la humanidad o no. En el siglo X, utilización para usos militares, pero la pólvora podemos definirla como la santísima trinidad del mundo de los explosivos, porque en función de la utilización y las condiciones de contorno se comporta de una manera o se comporta de otra. Es decir, una masa de pólvora en superficie, al aire libre, con una aproximación energética, arde, produce una reacción exotérmica, un desprendimiento de calor y un desprendimiento de unos humos de combustión. Nada más, sencillamente. Esa pólvora, con unas condiciones de contorno ya definidas, con la aproximación de una fuente de ignición,
se produce una deflagración. ¿Por qué? Porque esos gases de combustión ya han sido contenidos de alguna manera y esas velocidades de reacción ya se incrementan. Y la tercera es la pólvora dentro de un proyectil, de la vaina de un proyectil, con unas condiciones de contorno muy exhaustivas, de presión, ya detona, se produce una detonación, mediante una aplicación de una energía mecánica o mediante la aplicación de una energía térmica de alguna manera. Por lo tanto, tenemos que la pólvora, en función de sus condiciones, o combustiona, o deflagra, o detona. Y a partir de ahí, en el uso militar y en el uso civil, se pueden realizar gran cantidad de utilizaciones. Por eso se utiliza tanto a ámbito bélico, en armas de fuego, como en la pirotecnia. Las materias primas, ya lo hemos definido, pero volvemos a recordar. Azufre, salitre y carbón, en las proporciones 75, 15 y 10. El carbón podía ser carbón mineral, carbón vegetal, en función de cada uno, las zonas donde se encontrara geográficamente, tenía una accesibilidad u otra. El azufre, que se utilizaba para generar reacción exotérmica, desprendimiento de calor. El salitre, también como nitrato potásico, se descompone a altas temperaturas, proporciona oxígeno a la reacción. Por lo tanto, es la razón por cuando la pólvora se encuentra en una cámara o en un proyectil, con ausencia de oxígeno, se produce el efecto también. Y finalmente el carbón, pilar básico en la química orgánica, descompone la celulosa, proporciona fuerte energía a la reacción y actúa también como actúa el azufre. Bueno, podríamos hablar del método productivo y almacenamientos, pero lo vamos a dejar. Parece que no se ve, voy a ampliárselo. ¿Cuál es la utilización de la pólvora actualmente en la pirotecnia hoy en día? Pues bueno, hoy en día podemos hablar que las mezclas pirotécnicas con presencia de pólvora están destinadas a producir efectos luminosos, sonoros, gaseosos o fumígenos, o combinación de estos. Y finalmente, que las composiciones pirotécnicas hay que tener en cuenta, hay que sentar esas bases, que es una mezcla de agentes oxidantes, agentes reductores y una serie de aditivos para buscar unos efectos u otros. Pero siempre van a funcionar con unas materias primas, peligrosas o no, minerales o no, oxidantes y reductoras, que van a producir el efecto pirotécnico buscado. En unos puede ser sonoro, en otros puede ser fumígeno, en otros puede ser luminoso o puede ser combinado. En el caso de la pólvora negra, pues no es ni más ni menos un ejemplo de composición pirotécnica y sigue siendo base en la fabricación de productos, pero cada vez más se emplea como composición auxiliar. O sea, gran cantidad de los productos pirotécnicos de uso por la población o uso profesional, en proporción, en composición, llevan un pequeño porcentaje de pólvora o no, en función de la misión o el destino o el efecto que se vaya buscando. Como ejemplos podemos hablar de los efectos de color, estrellas redondeadas, cortadas o prensadas, que van dentro de carcasas, ¿vale? Pastillas grajeas, y que serán los puntos de luz que en el cielo veremos cuando el efecto pirotécnico abra, en la altura ya especificada, y de manera incandescente nos vaya a producir esos efectos que busquemos. Siempre van a ir recubiertas de una fina capa de pólvora negra. También hay que decir que un alto porcentaje, si no por decir ya que un casi 98% de la industria pirotécnica ya no fabrica su propia pólvora por aspectos de seguridad, sino que la compra ya a fabricantes tanto de explosivos como de pólvoras, puede ser Maxam, Orica, General Dynamics, etcétera, etcétera, sobre todo por abaratar costes. Hay quien dice que no, pero bueno, son ideas, Rafael. Bueno. Ahora mismo en estos momentos hay una deficiencia de pólvora de arcabuz y van a suspender muchísimo la Comunidad Valenciana por las Alemania, porque Alemania ya no fabrica. Por las deficiencias aparte de suministro, sobre todo el polvorín que está cerca de Almansa. No de polvorín, Hombre, ya, y las traídas de producto. Pero bueno, seguimos. El mundo de la pirotecnia, ya he dicho al principio, pues que genera mucha controversia. Los conocimientos que tenemos en nuestra tierra son variopintos, igual que cuando hablamos de toros y de fútbol, pues de pirotecnia también nos gusta hablar, y de paellas. Sigo, si me lo permiten. Podemos encontrar pólvoras para efectos, en el empavonado de perlas o estrellas,
la usada para hacer estopines o mechas de ignición, pero también para comunicación de fuego, fundamentalmente. En motores de cohetes voladores, chorros, fuentes y para el cebado de composiciones. Y también pólvora de elevación y tiro para generar y utilizar, para utilización de elevación de carcasas, volcanes, monotiros, etcétera, etcétera. Aquí les he puesto y les he traído que aparte de la pólvora actualmente hay otras materias reglamentadas. Materias reglamentadas son las materias pirotécnicas, con mezcla de elementos oxidantes reductores que vienen determinados. Ya venía en el reglamento de explosivos del 78, en el reglamento de explosivos del 98, y hasta ese punto el explosivo y la pirotecnia se reglamentaban prácticamente de la misma manera. La pirotecnia en aquel punto era considerada un arte menor, por decirlo de alguna manera, hasta que ya en el 2010, con el reglamento de pirotecnia, se dignifica aún más. Se aportan o incorporan transposiciones de directivas europeas, pero ya el reglamento de pirotecnia, artificios pirotécnicos, empieza a andar por sí mismo, empieza el Estado a darle la verdadera importancia, y que posteriormente, por una armonización y transposición de normativa, en el 2015 se vuelve a modificar, pues las modificaciones son leves. Si bien las bases que ya se habían sentado en el reglamento de explosivos de 1998 sobre aspectos de seguridad y disposición y diseño de talleres, se ha ido heredando y alguna leve modificación se ha realizado, pero sigue prácticamente siendo lo mismo. Cuando un fabricante diseña y fabrica un artificio pirotécnico, bien para puesta en el mercado o bien para uso propio, tiene que realizar un expediente de homologación ante el Ministerio de Industria y ante el LOM, el Laboratorio Oficial de Maradiaga, que es uno de los laboratorios de referencia para homologación de productos pirotécnicos. He sacado esta imagen, si lo podemos ver de alguna manera, para ver el contenido de pólvora que un trueno número 4 para un grupo de Mascletá, fabricado por un taller de pirotecnia de la Comunidad Valenciana, pues viene utilizando, ¿vale? Tenemos el cuerpo, el estopín, la funda del estopín, el envoltorio para mecanización, tubería de cartón, pólvora, composición del trueno, cilindro, cartón y cierre. Con el esquema, la sección del artefacto pirotécnico, y ahí vemos las materias reglamentadas o no que podemos encontrar. Prácticamente encontraremos pólvora en el estopín, y fundamentalmente perclorato potásico aluminio, nitrato, azufre, carbón, ahí sí que lo encontramos, la pólvora en la mezcla pirotécnica, en la posición 5, y el resto pues son otras sustancias pirotécnicas que vienen a dar lugar y a formarlo. Bueno, visto esto, importante volver a aquellas materias primas que se vienen a utilizar. Voy a obviar toda la nomenclatura. Quien tenga alguna duda me lo pregunta en cuanto a reacciones de redox, oxidación-reducción, reacciones exotérmicas y demás, para centrarnos un poco en la lista exhaustiva o no de materias primas que se vienen a utilizar. Puesto que luego lo podremos ver de manera más detallada. En cuanto a sustancias oxidantes, se utilizan, se emplean nitrato potásico, nitrato sódico, de bario, estroncio, amónico, potasio, bario, amónico, potasio y de bario, carbonatos y bicarbonatos, oxalatos, familias de óxidos para dar color, óxido de cobre para color rojo, óxido de cobre negro, óxidos de hierro, dióxido de silicio, combustibles metálicos, tan presentes hoy en día en sustancias y mezclas pirotécnicas, que luego cuando ocurre un accidente y hay problemas de incendios, en la extinción de incendios de los talleres o grandes naves de almacenamiento, generan problemas por los agentes de extinción. Ya los cuerpos de bomberos ya empiezan a estar acostumbrados por la presentación de los planes de autoprotección y cumplimiento del reglamento de accidentes graves y mayores, puesto que requieren agentes específicos. Aluminios estabilizados o no, magnesio estabilizados o no, magnalium, titanio y zinc, y luego los combustibles metálicos tradicionales: azufre, carbón, trisulfuro, antimonio, ácido esteárico, goma arábica, lactosa y disolventes, y otra serie de componentes, ¿vale? O sea, toda la relación de minerales, de sustancias minerales, de mezclas que vienen a utilizarse en la industria pirotécnica.
Visto toda esta introducción, ya estamos en composición de poder ver cuáles son los tipos de manifestaciones o espectáculos pirotécnicos. Hay quien me dirá que me he saltado todo lo relativo a talleres, pero prefiero ver luego una comparativa al final por una serie de reflexiones, puesto que no es objeto de esta conferencia, de esta charla, hablar de criterios de diseño, emplazamiento, seguridad en talleres, sino más bien de lo que es la historia, la cultura y la tradición de uso. Si hay alguien que quiere hacer una pregunta, si sé responderla, pues la responderé gustosamente. ¿Cómo podemos definir la mascleta? Es decir, ese paradigma al que cuando llega la primavera en las tierras valencianas, pues todos estamos deseando el poderla disfrutar de alguna manera u otra. Pues se podría definir la mascleta como una sinfonía del ruido. Podemos decir que la mascleta se siente con los 5 sentidos. El oído, el olfato, ja fa olor a mascletà, ja fa olor a falles. El tacto, a través del percibimiento de esas vibraciones que la secuencia y evolución de la mascletà a través del terreno o a través de la onda aérea percibimos en el cuerpo, y la vista, el deleite de la vista. Sobre todo la incorporación de nuevos efectos en las primeras partes, con silbadores, colores, serpentinas, confetis que se van introduciendo para hacer más variopintos los espectáculos. Y yo siempre digo que falta el sentido del gusto, porque qué mejor que disfrutar de una mascletà en buena compañía y con una buena cerveza o un vino y acabarlo con un buen arroz. Por lo tanto, podemos decir que es la sinfonía del ruido del espectáculo de los sentidos. Pero claro, visto esto, ¿cuántas veces y cuánto sabemos entender perfectamente o interpretar una mascletà? Cuando generamos la asignatura pirotecnia en la Universidad Politécnica de Valencia, ya por el año 2004-2005, la mayor sorpresa fue el primer año que el 80% de los alumnos eran Erasmus. Y entonces venía el primer día y dice, yo querer ver mascleta. Digo, vale, tranquilo, no hay problema, ya llegará. ¿Y cuán cantidad de gente hay en todo nuestro territorio, en la Comunidad Valenciana, que disfruta, sabe de la mascletà, pero le preguntas por las partes, por las retenciones, por esas fases, ese intercambio terrestre-aéreo, aéreo-terrestre, y muchas veces nos quedamos cortos, o nadie se ha parado a enseñar o a preocuparse por describir esas fases, que bueno, que gran cantidad de población sí que las conoce, pero valga el entorno, pues podemos definirlo, si me lo permiten. Podemos definir la mascletà constando de 3 fases, una fase de inicio, la que está en color verde, una fase que generalmente el inicio es aéreo, una fase de desarrollo, en el que existe desarrollo terrestre con un acompañamiento aéreo, y una fase de apoteosis o fase final eminentemente aérea. A partir de aquí podemos empezar a hablar si Valencia es la catedral de la mascletà. Efectivamente es innegable el poderlo decir, tiene sus limitaciones, tiene sus paradigmas, tiene sus zonas de disfrute, y hay otras localidades de la Comunidad Valenciana pues que por sus características geográficas de emplazamiento y de distribución urbana pues se facilitan el consumo de mayor cantidad de producto pirotécnico o no, pero Valencia tiene lo que tiene. Y yo creo que los que residen en Valencia y son de Valencia y son valencianos no quieren que les cambien el emplazamiento. Hay que tener en cuenta que con el avance tecnológico, con el avance de seguridad en cuanto al disfrute de espectáculos pirotécnicos, pues bueno, la población hemos ido perdiendo en cuanto a distancias de poder estar más cerca del cuerpo disparo de la mascletà. Y todo esto es gracias a Europa, puesto que Europa y en España, en Madrid, yo siempre digo que los toros allí se ven en las ventas, el tendido 7-8, y así se ve el bou al carrer y el bou en corda. Es decir, somos más atrevidos, nos gusta más el espectáculo, nos gusta disfrutarlo, pero la normativa está para cumplirse. Por lo tanto, por directivas europeas en cuanto a utilización de fuegos artificiales y sus transposiciones se han materializado, y las últimas que no se han llegado a materializar en cuanto a niveles sonoros en espectáculos diversos. Y entre ellos iba los espectáculos pirotécnicos que quería
limitar el nivel acústico percibido por espectadores a 120 decibelios. Claro, el querer limitar un espectáculo pirotécnico a 120 decibelios, pues viene casi como a cargarse una parte esencial del espectáculo. Sobre todo cuanto el espacio temporal de una mascleta, 5, 6, 7 minutos, pues todo el mundo ya sabemos a lo que vamos y a lo que venimos. Otra cosa es cuán diferente los trabajadores vinculados a esa empresa de expertos, esa empresa de pirotecnia que está realizando el disparo, que sí que tienen que cumplir con una normativa en cuanto a higiene industrial. Nosotros como espectadores, como si nos vamos a un concierto y nos ponemos al lado de los altavoces. Bueno, visto esto, ¿cómo se inicia una mascleta? Tenemos una fase previa de avisos, 3 truenos disparados con antelación, 15, 10, 5 minutos. Por ejemplo, el comienzo siempre de la mascleta es con una traca valenciana. Quien va a ser que encienda los primeros elementos o efectos aéreos del cuerpo de la mascleta. Claro, entonces me dirán, es que en Valencia la mascleta la inicia la fallera mayor o las falleras mayores, a los que tienen que salvar una distancia desde el balcón del ayuntamiento hasta el centro de la plaza. Entonces, que vaya discurriendo la traca, pues puede haber problemas de seguridad o no, de donde está la dispensa servida. Y inmediatamente empiezan los efectos aéreos, efectos de silbatos, silbidos, sirenas, truenos, chicharras, truenillos, y que hoy en día se han ido combinando con despliegues de banderas, efectos de color, confetis, serpentinas. Por un poco el pirotécnico quiere destacar o quiere ya congeniar con el público, sobre todo cuando existen concursos de por el medio. A partir de ahí, de la fase de inicio, pasamos a la fase de desarrollo propio de la mascleta, en la que se generan una serie de... Esperen que abajo tengo los tiempos aproximados y el cambio de fases en cuanto a desarrollo del espectáculo. Los avisos, fase aire, fase aérea, el comienzo, fase terrestre, la traca, los efectos aéreos, lógicamente en el aire, y ya en el desarrollo con las retenciones y las diferentes secciones internas y varias, en el que cada retención, formada por varios grupos de potentes tracas, ristas, antiguamente denominadas cantarelles, elementos principales los masclets, trueno de mecha, los rastres, pequeñas tracas con retardos en los encendidos, que forman los peines y las descargas de luz, y todo esto empieza ya el acompañamiento aéreo de despuntar. Lo que se busca es esa sonoridad, ese increciendo que la mascleta va buscando, el ir de menos a más, el meter al público en el juego. De manera que tenemos en el desarrollo tierra con un acompañamiento aéreo, pasa a tierra con el terremoto, y finalmente entre el terremoto y el apoteosis existe una entrada, un prefinal en el que se va conjugando. No existen esos silencios, no se tienen que generar esos silencios. Es decir, se corta la mascleta, no se corta. Les puedo decir que como también soy presidente del concurso de mascletaes de Castellón desde el año 2015 y son uno de los aspectos que más se buscan. También fui vocal del concurso mascletaes aquí en Valencia cuando el Colegio de Ingenieros de Minas patrocinaba parte del concurso y las mismas empresas vienen a disparar. Igual que en algún momento, ya en el Renacimiento, los polvoristas, por lucirse y por poder generar negocio en un futuro, iban casi a perder dinero al realizar los disparos de espectáculos pirotécnicos, en muchos concursos también ocurre. Tanto de mascletaes y ya de fuegos artificiales de diferente manera. O sea, concurso, una mascleta que podamos ver y disfrutar, 4 o 5 o 6.000 euros, en ocasiones no llega a estar pagada, pero sí ese prestigio, ese premio que te llega a compensar, y ya si hablamos de los castillos de fuegos, como luego veremos, el poder decir esa cifra aproximada de a 1.000 euros el minuto. ¿Vale? Generalmente los ayuntamientos pueden rondar esas cifras. Entonces todo ese esfuerzo, todo ese desarrollo de tecnología, todo ese disfrute, en momentos determinados puede llegar a fallar o no. Siempre no hay segunda oportunidad. Este año pudimos ver en Castellón el último disparo, pues un accidente importante en cuanto a un fallo en el comienzo de los efectos aéreos. Pero bueno, un defecto de diseño, un defecto de fabricación, no llegó a pasar más, pero podía haber ocurrido. Fue un fallo de prevención el que se utilizaban cañones de aluminio. Correcto.
Exactamente. Al estallar es lo que provocó la metralla que fue contra el público. O sea, fue un error de seguridad, un error elemental. De diseño del espectáculo. Yo se lo puedo decir porque he estado en el equipo de investigación con el área de protección civil de Castellón, con el cual colaboro, y ha sido una de las conclusiones que en el pliego de condiciones técnicas y de disparo se van a exigir. Es decir, todo ese flanco, toda esa zona, asegurarlo bien, porque además no se llegaba a cubrir a 1/3 con la altura de esos cañones, esos tubos de disparo con sacos terreros, tampoco lo estaba. O no, depende en qué flanco y qué distancia se encuentre el público. No, la idea es que las baterías deben ser inmóviles. Entonces, con 1/3, con todo, o con lo que quieras, deben ser inmóviles. Y hazlo como puedas. Y ya, deben ser inmóviles. Este es el mensaje. Las baterías deben ser inmóviles. Y no se cumplió. Pero, bueno, y tampoco se llegaba al 1/3 de altura, o sea que a nivel normativo no se cumplía. Y el aluminio efectivamente abrió y cayó sobre el público. Y después, si me permites... Sí, por supuesto. Las directivas no dicen nada sobre el espectáculo, porque el espectáculo es en casa de cada uno. Entonces, la directiva no regula para nada lo que tú hagas en tu casa. Sienta las bases. No regula nada de los espectáculos. Regula todo lo que es necesario para que los artificios sean seguros, para que se puedan comercializar con seguridad, lo cual es lo que se supone con el marcado CE, pero que no entra para nada en los espectáculos. Tú en tu casa haz lo que te parezca, garantizando la seguridad. Y también nos encontramos problemas en espectáculos con las cajas mecanizadas, que llevan marcado CE o no, algunas, y con los problemas que generan, y hay empresas de expertos que llevan una caja de acero para proteger. Lo he visto. Y le diría hasta a las empresas que disparan en prevención con esas protecciones de acero. Y teóricamente vienen con marcado CE. Pero bueno, ocurren esas cosas. Usted lo ha visto más que yo, por la experiencia profesional que le ha asistido durante este tiempo. Bueno, y finalmente encontramos el apoteosis con el terremoto, el bombardeo y la rúbrica con los finales o no. ¿Vale? Tiempos, 5 minutos y medio, 6, por ahí siempre vamos a ir andando. En cuanto a kilos, pues al final los kilos, los que cada pirotécnico quiera ajustarse con el precio que le pagan, el espectáculo que vaya a diseñar y a partir de ahí a jugar. Les he traído también, por si no han visto nunca, un esquema de una mascletá, en este caso es de Peñarroja, se disparó en el año 2017, cómo se configura, cómo se presenta a su delegación o delegación del gobierno para autorizar, sobre todo por los tiempos, secuencias y las homologaciones. ¿Vale? Se presenta el proyecto en cuanto a todo el producto pirotécnico, todos los tiempos, toda la masa reglamentada, hoy en día ya denominada NEC, contenido neto de explosivo, de manera que se tiene y se consigue la trazabilidad y la autorización del espectáculo. De la misma manera todos los espectáculos pues se montan de manera similar. Que no lo hubiera visto nunca, pues bueno, pues que sirva a nivel expositivo. Bien. En cuanto a la mascletá, hoy en día las exigencias de seguridad en función menor de 50, mayor de 50, entre 50 y 100 y mayor de 100 kilos van a exigir unos aspectos de seguridad importantes, de seguridad tanto en la ejecución del espectáculo y de seguridad tanto para el público que va a estar presenciando el espectáculo, y a partir de ahí se generan o bien planes de seguridad y planes de seguridad de emergencia. Importante la participación y la programación de todo el espectáculo y las zonificaciones en zonas de fuego, zonas de disparo, zonas de seguridad, zonas de público, derivadas por las distancias que marca el reglamento de pirotecnia. En cuanto al diámetro del mayor efecto aéreo, en cuanto a la ubicación de la fase terrestre, y a partir de ahí los servicios de seguridad, de protección civil, emergencia de cada municipio tienen que establecer todos los programas, todos los procedimientos de seguridad, tanto previos al disparo como durante la ejecución del montaje y finalmente durante el evento. Hablamos de una gran concentración de gente,
una gran densidad de público, concentrados en viales determinados, en los que las vías de escape en caso de accidente, de caída de restos de productos pirotécnicos, como el que hemos comentado antes, va a generar problemas de seguridad serios en cuanto a avalanchas, en cuanto a intentos de salida de emergencia, en cuanto a necesidades de acceso a medios exteriores de auxilio, y se generan unos grandes... requiere una gran infraestructura en cuanto a emergencias y seguridad. Todos los ayuntamientos y todos los técnicos que están implicados son conocedores de estos aspectos. Pero al final somos nosotros, como miembros de la sociedad, los que exigimos disfrutar de un espectáculo pirotécnico en condiciones. Y por eso se nos van poniendo las limitaciones. Bueno. Imágenes que les serán familiares, las que están viendo. Y aquí entramos en otro tipo de espectáculo, les cordaes, tendido inicialmente o secularmente, teniendo de acuerdo de un extremo a otro, en Calle Mayor, por ejemplo, del pueblo, en el que se cuelgaban les femelles, les femelletes, tipo... No. No. Está regulado. Son tradiciones que se van recuperando y aparte con, pues bueno, los CRE, los grupos de consumidores reconocidos y demás, la formación, las medidas de seguridad, igual que les cordaes, es Correfocs, también se están recuperando poco a poco. Si bien en Cataluña ya tienen mayor extensión, en Comunidad Valenciana se están empezando con los grupos de recreación de fuegos, se están empezando a recuperar, sobre todo en la provincia de Castellón. Correfocs, o bien promocionados por ayuntamientos o bien por entidades privadas, cada vez hay más. Grupos de Potafocs, Correfocs, van habiendo. ¿Vale? Les despertáis, y aquí entramos con el dilema del Trodeback, el no Trodeback, la problemática suscitada, el uso, la tradición, la costumbre, con los pocos talleres o prácticamente ya que los fabricaban, esa necesidad de una autorización que cada año se genera por parte de la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana para el uso, pero sobre todo el problema del Trodeback es que no tiene un elemento de iniciación segura y aparte las personas que intervienen en esta manifestación festiva requieren la acreditación de CRE, de consumidor reconocido como experto, vinculados a un grupo de consumidores de expertos con su formación adecuada, como regula el reglamento de pirotecnia. Ahí se ha avanzado en cuanto a seguridad, en cuanto a saber los diferentes miembros de los grupos recreacionistas lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer, cómo tener que intervenir. Nos encontramos también el Correfoc Diable, espectáculo de luz, color y ruido, en el que grupos organizados pues utilizan diversos tipos de artificios o elementos auxiliares que sirven para su desplazamiento. Aquí no hay una separación física, la verdad es que la interacción entre los miembros de los grupos consumidores y el público es directa. Los miembros del grupo de Correfoc Diables van bien ataviados para protegerse de las chispas del elemento pirotécnico, pero el público que interviene está en contacto directo con ellos. Utilización de fuego, utilización de música tradicional, dolçaina tabal, y es un espectáculo dinámico por las diferentes calles de ciudades o pueblos o localidades de la Comunidad Valenciana. Cada vez va teniendo más tirón. Sobre todo la gran empresa multinacional Sarsa Teatre es una de las que lo he ido promocionando, y sobre todo en Castellón, les Festa de la Magdalena, la participación masiva de 30 o 40.000 personas está latente y siempre se espera esa nit mágica, que como ellos denominan, ¿no? Luego nos encontramos el pasacarrer, les rodaes, pues, espectáculos de luz, color y ruido en que participantes y festeros pues de manera individualizada utilizan pues artificios pirotécnicos por un recorrido definido, sobre todo delante de una procesión, de un santo, de una manifestación festiva determinada. Yo siempre saco esta foto por el tío Pep, que es de Castelló, y bueno, el hombre va con su blusa y
al paso del santo de la procesión, de la festa de carrer que corresponda, en función de la época del año, pues va realizando esa apertura de esa procesión, llamando a los fieles a la participación en todas las fiestas. Aquí tenemos a su compañero, que con su carro de la compra es el que le va suministrando pues adecuadamente, en posición de firmes, pues el elemento pirotécnico, manteniendo la distancia de seguridad, ¿no? Pues el coheter que en todos los pueblos existen de nuestra comunidad, pues esa tradición, esa cultura, nuestra pasión por el fuego, ¿no? que pueda existir. Y si quieren, pues también podemos hablar en cuanto a diferentes definiciones, pero bueno, zonas de seguridad en cuanto a lo que hemos comentado de espectáculos pirotécnicos, ¿no? Este esquema está sacado de la ITC, del reglamento de pirotecnia, en cuanto a distancia de seguridad de edificios, edificios singulares, vías de comunicación, distancia al público, zona de fuego, zona de lanzamiento y toda la serie de prohibiciones en cuanto a poder desarrollar espectáculos pirotécnicos. Estamos acostumbrados a ver los lanzamientos aéreos de manera vertical, pero en determinados casos también se permiten los ángulos inclinados de disparo. Todo dependerá de velocidades del viento, de existencia de la orografía de las zonas alrededores para evitar accidentes. Y hoy en día nos encontramos con la modificación del reglamento de pirotecnia con una nueva realidad. Estamos acostumbrados a la empresa pirotécnica que fabricaba, diseñaba, realizaba el montaje y realizaba el disparo del espectáculo pirotécnico, pero nos hemos encontrado nuevas realidades actualmente. Y esas nuevas realidades son que con la armonización del mercado, la entrada en juego de terceros países como puede ser China, la realidad de las empresas tradicionales pirotécnicas pues se ha visto de alguna manera afectada, por decirlo de alguna manera, o se han tenido que adaptar a las necesidades del mercado y a la realidad económica y de intercambio económico existente. Hoy nos podemos encontrar empresas importadoras, empresas fabricantes y que a la misma vez pueden ser empresas de expertos, que son los que van a realizar el disparo, o empresas de expertos que no tienen un taller, un depósito comercial del cual son titulares y poder suministrarse. Por lo cual, el bagaje y la casuística a nivel de autorización y desarrollo de espectáculos, pues cada vez se da más. Sobre todo las administraciones sí que han cerrado el círculo, puesto que cuando se ha de solicitar una autorización para un disparo pirotécnico de las características que sea, siempre van a pedir, aparte de todas las prerrogativas de cumplimiento del orden social y laboral, pues a quién se le compra ese producto pirotécnico, sea un almacén, a un importador, a un depósito comercial o un taller de pirotecnia. ¿Qué capacidad de almacenamiento tiene? Si esa capacidad de almacenamiento va en consonancia con la cantidad de kilos que va a disparar en el espectáculo, para que no se distorsione y no se puedan producir determinados tipos de accidentes que se han producido en ocasiones. Y con esto quería ver el ejemplo, que me lo he dejado un poco para el final, de la entrada del producto pirotécnico chino. No tengo nada contra los chinos, pero un viaje que realicé sí que obtuve unas imágenes algo reveladoras. El por qué tienen coste y es importante promocionar la industria pirotécnica tradicional valenciana, la nuestra, y evitar que muchas veces el precio final del producto, pues el producto chino va a jugar con ventajas, pero al final como consumidores y como quien paga tendremos que elegir. Dos grandes potencias que nos vemos enfrentadas. El uso tradicional chino, ¿vale?, de la pólvora, del artificio pirotécnico, el uso tradicional valenciano, ¿vale? También distan. Estas dos imágenes las hemos visto ya previamente, pero nos pueden servir un poco. El señor Chen enseñando sus carcasas en una zona de exposición. Pues bueno, ahí tenemos un pirotécnico, como podría haber cogido otro, pero bueno, podemos conocer perfectamente, galardonado, reconocido, como todos los que son industriales de la industria pirotécnica valenciana y española. Podríamos haber puesto a infinidad de personajes, pero hemos elegido este. Y realizan y tienen unas instalaciones
en un entorno rural como el nuestro, ni más ni menos. También la industria pirotécnica se emplaza en un entorno rural muy diferente al chino. Y ya empezamos a ver unos aspectos que nos chirrían, esas distancias, esa zonificación, ese emplazamiento de ese taller o de esa industria fabril alejada de zonas de viviendas, dando distancias de seguridad, aunque muchas veces sabemos que no se cumplen, porque donde estaba el taller existían alquerías o masías, esas masías de campo se han convertido en la caseta de la paella los domingos, y de la caseta de la paella los domingos se ha convertido en el chalet de pasar todo el verano, y de pasar todo el verano vivir todo el año. Y eso va generando problemas en cuanto a autorizaciones y en cuanto a poder continuar fabricando desde el punto de vista legal, y grandes problemas causan a los industriales. Bueno. Dos configuraciones diferentes de lo que es la industria china a la que puede ser cualquier taller de pirotecnia nuestro. Esa configuración, esos corredores, esos pasillos, esa ausencia de vegetación o la existencia de vegetación retenedora, esa orientación de casetas, esa anchura, esas vías de salida, comunicación. Esa configuración adaptada a la orografía o no, existencia de defensas contra explosión tipo Merlón, estructuras resistentes de hormigón, muros delimitadores, no, esas cubiertas. Esas casetas de elaboración, de transformación, de producción, resistentes al fuego, resistentes a la explosión, con medios de extinción adecuados, con condiciones laborales adecuadas. Todo eso tiene un coste al final, el coste del producto. Ese procedimiento manual de trabajo, esas condiciones higiénicas de los trabajadores. ¿Vale? El procedimiento poco se diferencia, pues se puede diferenciar. Ese procedimiento manual, artesanal, algunas fases, pero esas condiciones de seguridad de los trabajadores, esas condiciones de contorno, la humedad, la temperatura, existencia de instalaciones contra incendios, la existencia de medios de calefacción o no, de instalaciones eléctricas. Al final todo eso en que se redunda en la formación del personal, la necesaria formación del personal, tanto en seguridad como en investigación, como en calidad, todas las exigencias que tenemos hoy en día. La lucha contra incendios, bocas de incendios equipadas de 25, 45, esos aljibes, esos grupos de presión, esos medios de extinción determinados, esos incineradores. Bueno, por ahí tenemos a una operaria trabajando. Ahí tenemos algo colgando, ahora lo veremos, ¿qué es? Medios de extinción automática de incendios. Claro, podemos competir a costes, podemos traer de China. ¿Vale? La estructura es resistente al fuego y ante la explosión también, es liviana, desde luego que sí. Con lo cual, al final, vemos que una industria tradicional, poco evolucionada o mucho en algunas ocasiones, pero un alto porcentaje es ese, en el que el precio es importante, mientras que nuestra industria tradicional asegura un espectáculo, una cultura, una tradición y una persistencia laboral y de orgullo de pertenecer a la industria pirotécnica y utilizar productos nuestros.